Me llamo Paulina Ferrer y soy historiadora del arte. Hoy os reproduzco una conferencia que dediqué a la Asociación Planuente de Sevilla. Lleva el título El puente abandonado. Y dice así: quiero reivindicar a este viejo amigo de mi juventud, poner mi grano de arena para salvarlo de su melancólica y moribunda subexistencia. Fue concebido en Chicago, construido en Barcelona y montado en Sevilla. Resplandeció sobre el nuevo canal un día de abril en 1926. Fue una máquina perfecta, una estructura armoniosa, y supe que entre sus vigas, riostras y engranajes había alma, el alma de un puente. Es ley de vida. Siempre ha de llegar un momento en que cualquier cosa quede obsoleta, incluso antes de perder del todo su capacidad de funcionamiento. Sencillamente, las circunstancias hacen que tal cosa ya no responda a las necesidades establecidas, porque su modo de funcionamiento, aunque hábil aún, ha dejado de ser útil. Así yacen hoy los restos de las 4 vigas principales de un puente que tuvo corta vida, apenas 70 años, que cuando se hizo obsoleto fueron desmontadas sus grandes celosías, desmantelada parte de su maquinaria, demolido el resto. Y al menos quienes sentimos afecto por ciertos objetos debemos alegrarnos de que, aunque a merced de la intemperie y de la rapiña, queden todavía tales piezas en esa melancólica existencia, aguardando al final de la avenida de las razas un destino aún incierto. Quiero con estas palabras hablaros de este viejo puente abandonado. Viejo no por su edad, relativamente joven, viejo porque lo hemos vivido, porque ha formado parte de ese colectivo de imágenes cotidianas que quizá, cuando desaparecen de nuestro paisaje habitual, es cuando nos damos cuenta de que significaban algo para nosotros, de que incluso las amábamos. Puente de Hierro, puente de Alfonso XIII. Vamos a intentar desentrañar un poco qué puede significar, qué guarda aún para nosotros entre sus hierros desvencijados y oxidados esta descarnada estructura abandonada. ¿Qué la hace singular? ¿Qué valores encierra para que merezca algo más que su extraña presencia cuando accedemos por el sur a la ciudad de Sevilla? Primero, veamos sus orígenes. ¿Por qué llegó a existir en Sevilla un puente de estas características? Veamos antes algo sobre el río Guadalquivir a su paso por Sevilla. Como sabemos, la navegabilidad del Guadalquivir desde Sevilla hasta Sanlúcar es un hecho primordial en la existencia de Sevilla. La historia del río está ligada a la de la ciudad. Él ha sido a la vez riqueza y amenaza para ella. Es esa ambivalencia entre los beneficios de su puerto y los desastres de sus riadas. Por todo ello, cuando ha surgido la capacidad técnica, se ha sometido al río a un proceso, digamos, de domesticación por parte humana. En la imagen podemos ver, en orden sucesivo, las cortas de que ha sido objeto entre Sevilla y su desembocadura desde finales del siglo XVIII. Comenzando por la corta de la Merlina en 1795 a la altura de Coria y hasta la corta de la Cartuja casi 200 años después, los 130 kilómetros de navegación del río se han reducido a 90, eliminando no solo distancia, sino las graves dificultades que los meandros suponen a la navegación. No va a ser hasta 1926 cuando se vea realizada la primera corta, con su correspondiente canal, situada en el puerto de Sevilla. La corta de Tablada, que de momento dejará íntegro el amplio meandro entre las puntas del Verde, de Tablada y de los Remedios. La corta
unirá el extremo de la Punta del Verde entre Gelbes y Coria y la Punta de los Remedios mediante el nuevo canal de Alfonso XIII. La obra de la Corta de Tablada iba incluida en la redacción del plan de Luis Moliny para la ampliación y mejoras del puerto de Sevilla y navegación en la Barra y la Ría, proyecto redactado en 1902, aunque tiene su origen a fines del siglo XIX. La Punta del Verde y la de los Remedios iban a quedar unidas por el nuevo canal, por lo que entre dicho canal y el curso natural del río quedaría englobada una isla ocupada por diversos terrenos de labor y ganadería, entre ellos los cortijos de Tablada y del Batán, las huertas y la dehesa de Tablada. Se hacía pues necesaria la construcción de un puente que diera acceso a estos terrenos que iban a quedar aislados. Especialmente era importante para la ciudad la dehesa municipal de Tablada, con ganado que abastecía de carne, y además la zona lúdica del hipódromo. El puente se construiría en la cabeza del canal, su extremo norte, hacia el centro de la ciudad. Dicho puente debería dar paso al tráfico fluvial de menor tonelaje que aún atracaría en los muelles históricos del Arenal y en el que preveía construirse el futuro muelle de Nueva York. Por lo tanto, el puente habría de tener un tramo móvil o una altura que permitiera dicho tráfico. Al final de 1902, el ingeniero Juan Manuel Zafra presenta un anteproyecto para este puente, el cual vemos en la imagen. Se trata de un puente giratorio de pila central sobre la que gira el tramo móvil. Este tramo consiste en una viga de celosía con tablero inferior y canto variable que desde el centro desciende hacia ambos lados. Ya en 1893, Zafra había diseñado un puente giratorio que iba a sustituir al puente de Triana, pues se había previsto la construcción de un muelle aguas arriba de dicho puente. Afortunadamente, esto no llegó a suceder. Zafra solamente pensó en dos sistemas de puente que facilitasen la navegación, el giratorio y el puente transbordador, a imitación del ya entonces famoso puente de Portugalete en Bilbao. El sistema transbordador es un puente que por su altura permite un gálibo suficiente para la navegación. No se trata de un puente móvil en sí mismo, sino que dispone de una plataforma colgada que se desplaza de lado a lado y en la que se transborda a personas, bestias y vehículos. Zafra reconoce ciertas ventajas en este tipo de puente, entre ellas su menor coste. Pero reconoce también un gran inconveniente que expresa no sin cierta gracia. Es difícil, tratándose de ganados, siempre con tendencia a bravos, muchas veces bravos de derecho, encerrarlos en una plataforma como la de Bilbao. Por razones en las que ahora no me puedo detener, el proyecto del nuevo puente quedó en 1904 desenglobado del Plan General de Mejora del Puerto. Así, al quedar independiente la obra del puente con respecto al resto de los proyectos del Plan General, se desestimaba el anteproyecto del puente giratorio de Zafra y se pasaba a estudiar detenidamente entre las diversas posibilidades qué tipo de puente adaptado al doble tráfico terrestre y fluvial era más conveniente construir, así como su emplazamiento exacto. Teniendo en cuenta todo ello, Luis Moliny redacta con fecha 23 de diciembre de 1911 un documento en que se contempla un concurso público y sus bases para la construcción del puente. En este documento se contienen 3 anteproyectos, firmados por el ingeniero José Delgado Brackenburri y supervisados por el director facultativo Luis Moliny. En ellos se contemplan 3 tipos diferentes de puente móvil, a los que se sumará posteriormente el puente transbordador. La idea es, pues, abrirse a todas las posibilidades, tanto de tipologías como de diseñadores y constructores, para poder seleccionar el mejor proyecto posible.
para la obra que se consideraba de tanta importancia. Quedó además establecido que el puente se construiría en la misma boca del canal, junto al giro del cauce natural hacia el tramo de los Gordales, y que sería un puente de planta oblicua para facilitar el tráfico ferroviario que además se le adjudicaba. Estamos en un momento, a comienzos del siglo XX, en que se ha venido desarrollando desde fines del siglo XIX, en cantidad, magnitud y tecnología, la construcción de puentes móviles, especialmente en Estados Unidos. Como veremos, desde el puerto de Sevilla se va a echar la vista hacia lo que se está haciendo en Europa, pero sobre todo, por su importancia, lo que se hace en América. Se reconoce que en España no hay costumbre de este tipo de obra y hay que mirar hacia el exterior. Los anteproyectos diseñados por Delgado Brackenbury contemplan no solo las posibilidades más modernas, basculantes y de elevación vertical, sino que no pierde de vista las que en parte van quedando obsoletas, giratorios y transbordadores. El tipo de puente giratorio es similar a este que vimos presentado en 1902 por Zafra, de tramo giratorio y único, con la pila central y viga de celosía. Esta imagen corresponde ya al anteproyecto de Brackenbury. La gran diferencia respecto al de Zafra es que el tramo móvil abarca todo el canal, alcanzando los 120 metros de longitud total y 2 pasos para la navegación de 42 metros útiles cada uno. En la imagen, una serie de puentes de este tipo construidos sobre el río Harlem en Nueva York hacia 1900, muchos aún actualmente en servicio. La segunda propuesta para el puente de Alfonso XIII se trata, según se expresa en el documento, de un puente oblicuo levantable sobre el canal de Alfonso XIII. Si lo queremos llamar de forma más correcta, sería un puente ascensor o puente levadizo de elevación vertical, pero no puente levantable, ya que esa palabra no existe en castellano. La imagen corresponde a un puente similar propuesto para Bilbao. La oblicuidad exigida en planta se debe, como ya dijimos, a la necesidad de dar entrada al ferrocarril. La propuesta que nos ocupa, como veremos en la imagen, se trata de una viga de celosía que se eleva verticalmente, discurriendo sus extremos a lo largo de 2 torres, en las cuales se aloja la maquinaria y los contrapesos. En el documento se citan varios ejemplos americanos de estos puentes, terminados o en construcción, entre ellos el de la imagen, de 1894, en la ciudad de Chicago, con un tramo móvil de 39 metros y medio, y por tanto de dimensión aproximada a los 38 metros que hubiera tenido el de Sevilla. Como tercera propuesta se presenta el puente oblicuo levadizo rotante, y como se aprecia en la imagen, corresponde a la propuesta sevillana que llegó a realizarse. Se trata de esta modalidad con doble hoja y vigas de celosía con tablero inferior, de modo que maquinarias y contrapesos no se sitúan en el interior de sendas pilas, sino que van en alto, en los tramos de compensación de las vigas móviles. Aquí, una imagen curiosa de una maqueta del proyecto. Como cuarta propuesta, se presentó ya en 1913 y en la misma fecha de redacción que las bases del concurso, el anteproyecto del puente transbordador. Al parecer, se hizo esto como trámite para estar en conformidad con las indicaciones del Consejo de Obras Públicas. En la imagen vemos el diseño de Palacios para el transbordador de Portugalete en Bilbao, al que se puso como modelo, y aquí el puente transbordador del Riachuelo de 1893 en Buenos Aires. Ambos, recientemente restaurados, son hoy patrimonio de la humanidad. Aunque las bases del concurso se redactan y firman por Luis Molini el 3 de febrero de 1913, no se publican hasta el 17 de junio de 1914, y el 30 de abril de 1915 se emitió informe al respecto, firmado por Delgado Brackenbury. Se presentaron 2 propuestas,
que fueron consideradas aptas. La imagen muestra 2 puentes que los concursantes pusieron como ejemplos de sus propuestas. La Maquinista Terrestre y Marítima de Barcelona presentó un proyecto de puente levadizo rotante y la Sociedad Española de Construcciones Metálicas un proyecto de puente ascensor o de elevación vertical. La Maquinista Terrestre y Marítima presenta su proyecto con la cooperación de The Scherzer Rolling Leaf Bridge Company de Chicago, sociedad creadora de esta modalidad de puente móvil. Por su parte, la Sociedad Española de Construcciones Metálicas, y en su nombre y según poder de la misma, don Luis Marín ofrece, en combinación con los señores Waddell y Harrington, creadores en los Estados Unidos de América de los puentes de tramo ascensor, una obra de este tipo, cuyo tramo abierto deja la altura de 40 metros que en el primer párrafo de las bases del concurso se previene. Como dije, la imagen muestra los 2 puentes a que hacen principal referencia cada proponente de los construidos por cada una de las sociedades americanas. El de la izquierda, de la patente Scherzer, entonces recién inaugurado, 1914. Se trata de la sección móvil del viaducto sobre el mar Índico, entre el continente de la India y la isla de Pamban, construido para el ferrocarril del sur de la India. Y a la derecha, el de la avenida de Hawthorne sobre el río Willamette en Portland, Oregón, inaugurado en 1910. Ambas obras semejantes, como ellos dicen, a las diseñadas para Sevilla, aunque de mayor luz. Y hoy día ambas ya centenarias, en perfecto estado de funcionamiento, ambas consideradas como monumento o lugar histórico, y ambas ofrecidas como muestra para la construcción de nuestro primer puente móvil en el puerto de Sevilla. Al final del informe, el firmante, Delgado Brackenbury, se inclina por la conveniencia de adjudicar la obra a la Maquinista Terrestre y Marítima, explicando los motivos. En resumen son: la confianza en la mayor aceptación, mayor número de puentes construidos del sistema Scherzer respecto al sistema Waddell&Harrington, mayor simplicidad y robustez en el mecanismo y, por tanto, menos necesidades en cuanto al mantenimiento, menos tiempo de maniobra, apertura o cierre en 101 segundos frente a los 150 que dura el ascenso o descenso del tramo móvil del puente vertical, y otras cuestiones más. Aún habría que esperar algunos años para que las obras se iniciaran, pero la decisión sobre el proyecto a realizar está ya tomada. Para considerar el valor histórico, técnico y artístico del puente abandonado, creo que resultará interesante hablar algo acerca del sistema Scherzer para puentes móviles. Antes, y para resaltar la singularidad de nuestro puente o de sus restos, decir que España es un país en que los puentes móviles escasean, ya que escasa es la navegación interior de buques de cierto porte. El puente de Alfonso XIII fue el primer puente móvil de envergadura construido en España, al que siguieron, también en Sevilla, los puentes de San Telmo, 1931, y el de San Juan de Alfarache, 1934. Los tres, aunque en distintas versiones, adoptando en su mecanismo el sistema Scherzer, siendo además los únicos puentes que han existido en España de esta tipología. En la imagen vemos a los hermanos Scherzer, William, a la izquierda, ingeniero inventor del sistema, y al otro lado su hermano Albert, quien se hizo cargo de la compañía de la patente a partir de la temprana muerte de William. Murió con 35 años en 1893, el mismo año en que patentó su invento. William Scherzer había trabajado en una empresa ferroviaria, en años de expansión del ferrocarril, y se especializó en la ingeniería de puentes. Pasó después a trabajar como asistente del ingeniero jefe de la Keystone Bridge Company de Chicago. En estos ambientes de desarrollo ferroviario, industrial y urbano y del gran flujo de navegación interior en torno al lago Michigan, concibió Scherzer un sistema de puente móvil que, superando los inconvenientes de los puentes giratorios
en cuanto al grosor de las pilas, problemas de espacio causado por el giro horizontal del tablero y otros, aunara la economía en material, peso y mantenimiento con la rapidez de maniobra, la robustez y sencillez del mecanismo y la comodidad para la navegación. Cuando inventó este sistema lo patentó, creando al fin su propia compañía. En 1914 aparecía este interesante anuncio en una revista ferroviaria. En estas 20 razones con que se anuncia la compañía Scherzer, no solo se pregonan las ventajas, sino que básicamente se explica el funcionamiento del puente. Este número de la Railway Review fue uno de los documentos presentados junto al proyecto de la maquinaria terrestre y marítima al concurso de Sevilla. Este es un plano esquemático de un puente Scherzer ferroviario en Cleveland. Es interesante para explicar el sistema de movilidad del puente. Se trata de un puente de un solo tramo sobre el canal de navegación. El tramo se compone de su única hoja móvil. Observamos entre las dos pilastras el tablero, con toda la gran viga principal de celosía desarrollada por encima de él y que ha de elevarse. Al otro lado de la pila continúa la estructura en su tramo de compensación mediante un arco de círculo en su parte inferior que apoya en un punto sobre otra viga recta adicional. Arriba, en el extremo, se sitúa el cajón con el contrapeso. Acercando la imagen, podemos observar en el centro geométrico del arco de círculo un piñón que se apoya en el extremo de una cremallera. Una cremallera es como otro piñón, pero que en lugar de ser circular es recto. Situada esta cremallera sobre el montante de una pequeña estructura aledaña. El dibujo está simplificado, pues debería de verse por detrás del piñón y de las riostras otros engranajes y el motor. Cuando el motor se acciona, mueve el sistema de engranajes. Estos disminuyen la velocidad de giro transmitida desde el motor, haciendo así que el piñón gire lentamente. Este comienza a desplazarse hacia atrás sobre la cremallera y todo el conjunto se mueve como un balancín. El contrapeso va compensando el peso de la hoja que se eleva mientras éste baja. El arco de círculo o rodadura rueda sobre su viga de apoyo o camino de rodadura y el eje de giro se desplaza hacia atrás. No puede ser más sencillo. Se trata de un todo solidario, perfectamente compensado, pues el contrapeso se calcula de manera que en todo momento el centro de gravedad del sistema coincida con el centro del eje de giro. Es como un balancín que en cada ángulo de su recorrido pudiera quedar parado en equilibrio. Idealmente, el movimiento se realizaría sin aplicar fuerza alguna. En la práctica, con un pequeño esfuerzo necesario para vencer la inercia al arrancar, el rozamiento, el viento y también la necesidad de controlar la estabilidad. No se usa elemento adicional externo a la estructura móvil, más que la viga de camino de rodadura, la cremallera y, en todos los casos, la estructura para soportar dicha cremallera, elementos estos que deben quedar fijos. No existen gatos, ni bielas o columnas que tiren desde la zona fija, ni otros elementos articulados, como en el sistema Strauss, por ejemplo, donde su deformación produce el movimiento. Esto conlleva las ventajas de economía, de potencia y de mantenimiento, solidez, etc., que buscó William Scherzer en su invento. Vamos a ver todo esto en un puente concreto, y no nos hace falta salir de Sevilla para encontrar ese puente, el puente de San Juan de Aznalfarache sobre el cauce vivo del Guadalquivir, al comienzo de la Corta de la Vega de Triana. Actualmente no es operativa su parte móvil, pero está conservada en su lugar. Se trata de un Scherzer de una hoja con otros 3 tramos metálicos todos en celosía. Es la parte sobre el agua de un viaducto de hormigón que discurre sobre los terrenos inundables a ambos lados del río. Fue construido, como el de Alfonso XIII, por la maquinaria terrestre y marítima e inaugurado en 1934.
Como veíamos antes en el alzado simplificado del puente de Cleveland, vemos ahora esta imagen de la hoja móvil en que destaca el arco de rodadura, la caja de palastro que contiene el contrapeso y el montante con la cremallera sobre la que se desplaza el piñón al abrirse el puente. Tanto en este puente como en el de Alfonso XIII, y de modo más elegante que en la mayoría de los puentes Scherzer, se aprovecha el montante de la celosía del tramo posterior al tramo móvil, para situar la cremallera, sin necesidad de construir la pequeña estructura que veíamos en el ejemplo anterior de Cleveland. Más de cerca pueden apreciarse los engranajes en el eje de giro, el arco y camino de rodadura ya desde el mismo puente. Aquí, más en detalle, el sistema de rodadura con los dientes que hacen que la viga curva en su rodar quede bien encajada en los huecos correspondientes en la viga inferior o camino de rodadura. Vista posterior con las dos rodaduras y sobre ellas el contrapeso. Nos acercamos ahora a ver el sistema de engranajes de su maquinaria. Nos acercamos más. Lo que vemos es la parte final de un tren de engranajes con 3 etapas de desmultiplicación de la velocidad del giro dada por el motor. Pasamos a verlo en más detalle seguidamente. En este dibujo se muestra en alzado o vista frontal el tren de engranajes diseñado para el puente de Alfonso XIII. Ambos puentes, San Juan y Alfonso XIII, llevan el mismo sistema en su maquinaria. Todo esto está visto de frente, con lo que no vemos los tubos de los ejes al ser estos perpendiculares. Para situarnos, el contrapeso iría a la izquierda y el tramo levadizo a la derecha. Empezando por la izquierda del dibujo, tenemos el motor. En su centro vemos un piñón. Este, que nos da la fuerza motriz, engrana con una rueda. Sería la primera de las etapas de reducción o desmultiplicación de la velocidad de giro del motor. En el centro de esta rueda se dispone un eje que, como dije antes, no se ve en el dibujo, con un piñón que engrana en la siguiente rueda. Es esta la segunda etapa de reducción. Y a continuación, del mismo modo, la tercera de las 3 etapas de desmultiplicación o reducción. En el centro de esta última rueda aparece el piñón de ataque que, al desplazarse sobre la cremallera que iría debajo de él, da movimiento al tramo móvil del puente. Esto es lo que podía verse antes de la restauración de los engranajes y piezas que aún quedan de la maquinaria del puente de San Juan. Con la restauración de 2009 se nos muestra claramente la maquinaria a través de una rejilla. A partir de un motor central que ya no permanece, la transmisión se reparte hacia cada uno de los laterales. Aquí vemos la rueda central de la primera etapa de la transmisión. Va montada con un diferencial llamado de equilibrio, diferente al de los automóviles, que puede o no usarse. En los puentes móviles de Bilbao, por ejemplo, se prefirió un eje rígido, sin diferencial. Se ven uno de los satélites y los 2 planetarios. Aquí la sección lateral de engranajes del lado izquierdo, la rueda con el diferencial de la primera etapa. De ella parte el eje con el piñón para engranar con la segunda rueda de la siguiente etapa y el eje de la etapa final con el piñón y tercera rueda. Aquí la etapa final, esa tercera rueda de cuyo centro parte el eje oculto que culmina en el fuerte piñón que va a otorgar movimiento al puente. El piñón de ataque en el extremo anterior de la cremallera por la posición cerrada del puente. Y aquí, subiendo un poco más, vemos claramente el desarrollo de la cremallera que debe recorrer el piñón. El tramo se levanta y el puente abre. Y volvemos a nuestro puente de hierro, puente de Alfonso XIII. Aún pasaron algunos años después del concurso hasta que comenzó su construcción. Al fin, la Exposición Iberoamericana incentivó las obras del nuevo puerto, canal y con ello la construcción del puente. Las celosías, como puede verse, se trajeron de los talleres de la maquinista a piezas, que fueron montándose in situ.
Las uniones se hacían mediante roblones, grandes remaches característicos de la arquitectura del hierro del siglo XIX y primera mitad del XX. Exigía gran pericia por parte de los obreros montadores. Montaje de la parte más alta de la estructura con el hueco para la compensación del tramo móvil, o sea, la caja de palastro con el contrapeso. Vemos a los obreros trabajar desprovistos de los más mínimos dispositivos de seguridad. Observamos también el estacado de madera sobre el que se va montando el puente. Aquí el montaje de los tramos móviles, en horizontal, apoyados sobre un estacado, tal como se hizo con los fijos. Apreciamos ya totalmente montada la maquinaria, con el arco de rodadura y bajo él la viga o camino de rodadura. Encima la caja del contrapeso, el montante del tramo fijo aprovechado para que sobre él ruede el piñón de ataque con la correspondiente cremallera. Acercando la imagen, se aprecia el tren de engranajes que transmiten y ralentizan el giro del motor al piñón. El puente se construyó en el extremo del canal, agua a su izquierda y tierra a su derecha, y la curva de los remedios hacia los guardales. Aquí se aprecia su flanco derecho aún aterrado y una draga en el inicio del tramo de los guardales. El puente, al fin terminado, se prepara para su inauguración en abril de 1926. Por las banderas que adornan el puente y la gran cantidad de personas que pululan por el puerto, deduzco que esta imagen pertenece ya al día de la inauguración o al menos a algún prolegómeno cercano. Aún se aprecia algo de tierra junto a los primeros tramos de cada lado. Y el día 6 de abril de 1926, 3 años y un mes antes de la Exposición Iberoamericana, se inaugura el canal y puente de Alfonso XIII. Con el titular Solemne Inauguración, la presenta 2 días después en portada el diario ABC de Madrid. El acto de inauguración de estas obras hidráulicas revistió efectivamente gran solemnidad, pues este se unió al recibimiento del rey Alfonso XIII y de los aviadores del hidroavión Plus Ultra, que había sobrevolado el Atlántico. Entraron triunfalmente a bordo del crucero de guerra Buenos Aires, acompañados de otros varios buques de guerra y submarinos y una escuadra de aviación de 140 aparatos. Las salvas de cañones desde los muelles, los adornos de banderolas, el gentío agolpado engrandecían el áulico desfile fluvial en que el puente, abierto, ofrecía un icono de gran fuerza expresiva, como imponente arco de triunfo o gigantescas lanzas alzadas al cielo de Sevilla rindiendo homenaje. Estas imágenes, por su gran carga significativa, su potente belleza y su optimismo hacia el sueño de una Sevilla mejorada gracias a los avances industriales y tecnológicos presentes y futuros, han perdurado en el imaginario colectivo de nuestra ciudad. Aquí uno de los submarinos participantes. Y el puente, tras esa inauguración fastuosa, que no pudiera olvidar si tuviera alma, como quizás soñase algún poeta, prosiguió su historia. Fue joven testigo de la Exposición Iberoamericana, como vemos en esta bella panorámica aérea. Hubo de sufrir las crecidas del río, cuando aún las aguas eran vivas al existir el tramo de los Gordales y sin los posteriores aterramientos y canalizaciones. Así lo vemos sosteniendo el paso del tren a vapor con las aguas casi a ras del tablero. Se observa aquí muy bien la entrada de la celosía, inclinada por la dirección oblicua que seguía el puente respecto a las orillas. Así lo apreciamos aquí también. Vemos las vías del tren, un automóvil de la época y algunos peatones. Se muestran, pues, los distintos tráficos compartidos por su calzada. Una vista curiosa del puente a media maniobra desde la actividad en el ferrocarril. En esta imagen de plenitud del puente se observa cómo el contrapeso cae prácticamente sobre el suelo de la calzada. No es un sistema articulado,
Es un todo unitario funcionando como una balanza. La mañana del 16 de junio de 1947 llegó Eva Perón al aeropuerto de Tablada. En alas de la aclamación popular vemos a la comitiva pasar por el puente, camino del Hotel Alfonso XIII, donde se hospedó la primera dama argentina. Desde el Club Náutico, con 2 chicas a la moda de los años 50, cuando al puente le colocaron estos altos montantes para llevar cables de la telefónica. Aquí se aprecia muy bien la belleza y elegancia de su diseño. A media apertura para un barco de pequeño porte, aún con los cables en alto, algo posterior a la imagen anterior, pues ya las pilas estaban marcadas con las líneas indicativas de precaución. Añoranza de nuestro puente. Y de aquellos arquillos. ¿Quién que haya vivido este puente no los recuerda? Postal de comienzos de los 70. Y en los 80, con los remolcadores Villa y Orellana, que fueron muy populares. La imagen de esta regata de pequeños veleros es encantadora, pero el puente estaba ya sentenciado. En tiempos de la Expo 92 había sido declarado obsoleto a poco de haberse inaugurado el Puente de las Delicias, muy cercano a él. El nuevo puente se concibió perpendicular a las orillas, formando con el antiguo un ángulo agudo con vértice frente al Club Náutico. Ello dificultaba la maniobra a los barcos de cierto porte que atravesaban los 2 puentes cercanos. Por su parte, el Puente de las Delicias absorbía ya el tráfico viario y ferroviario. Las réplicas de las carabelas navegan hacia la Expo 92, aunque no pueden pasar del Muelle de las Delicias. En 1968, con la construcción del Puente de los Remedios, ya no era posible remontar el río más allá con gálibos superiores a los 8 metros. La Giralda asoma entre las hojas elevadas de los puentes. Ella, que conoce los destinos de Sevilla, sabe ya del triste final que le espera al Puente de Hierro. Vallada la triste entrada al puente moribundo. Una vez cerrado al tráfico en 1992, se mantuvo abierta su estructura, pues no era necesario su camino terreno. No volvería ya a bajar sus brazos y que pasara entre ellos todo lo que tuviera que pasar. Y este era el trato que le estaba esperando, pues en 1998 se decidió su desmontaje, aún con la esperanza de ser pasarela en San Jerónimo. En barcazas se llevaron al Muelle de las Delicias sus 4 vigas principales, 2 fijas y 2 móviles, movilizadas las 4, y las 4 fijadas en la orilla que durante 70 años las había visto en acción. Las piezas viajaban heridas, deshechos los contrapesos y sus cajas de palastro, con los montantes traseros cortados y la mayoría de la maquinaria desaparecida. Los tramos de avenidas y los 12 pilares quedaron in situ a la espera de ser destruidos. Estos diagramas indican las partes perdidas del puente. Se marcan en rojo contrapesos, sus cajas y los montantes últimos. Abajo, tramos extremos o de avenidas. Pilares y estribos. Abajo se ven en planta de cubiertas todos los elementos eliminados. Esto es lo que queda básicamente de nuestro puente de hierro, puente de Alfonso XIII. Digo básicamente, pues buena parte de la maquinaria se perdió o desapareció en ese montaje y traslado, amén del posterior vandalismo que sufrieron las estructuras
salvadas. El señorial y resplandeciente reflejo que le daba el río fue sustituido por los reflejos demacrados en los charcos del muelle. Sus arcos de rodadura, sistema Scherzer, quedaron sin camino sobre el que rodar, centinelas vigilantes de una ciudad, que en sus contradicciones habitan la melancolía y el olvido. El tablero descarnado muestra sus roblones y su herrumbre, mas aún cabía esperar con la esperanza de ser pasarela en San Jerónimo. Pero al parecer eran superiores las prisas por retirar las piezas del muelle que de darles el posible destino. Alguna fiesta se celebraba en su calzada abandonada, a juzgar por los cristales rotos que de cuando en cuando aparecían sobre ella. Pero no eran esas las fiestas que más hubiéramos deseado. Los piñones de ataque, algún engranaje, prestan aposento a los pájaros. Una luz desciende entre los remaches roblonados. Aún en la baranda se nos recordaba que fueron elaboradas en la sevillana fundición de San Antonio. Mientras, en la cartela sobre la base del primer montante, se nos recuerda quiénes construyeron nuestro puente olvidado. Entre sus riostras va muriendo el sol de la tarde, y el rosicler profundo delinea su estructura descarnada. Hasta que una noche fueron 4. Se lo llevaron, no al destino esperado. El sueño de ser pasarela aguas arriba de la dársena no iba a hacerse realidad. Se lo llevaron a un lugar más recóndito, menos visible a los ojos de la ciudad alegre y confiada. En plataformas flotantes fue el primer traslado por el río. En plataformas rodantes, el segundo traslado por tierra. 4 noches bastaron, una por cada celosía. 2 móviles y 2 fijas. Tan móviles y tan fijas ahora las unas como las otras. Y ahí quedó, en el muelle del Batán, frente a la dársena del Centenario, como cuando arrían un paso en Semana Santa, pero con menos palmas o menos devoción, sin la espera de la próxima levantá, a pesar de ser, o ya no, un puente levadizo, herrumbre arrumbada, camino hacia ninguna parte, nido de cigüeñas. Más allá del camino de rodadura por donde el puente se alzaba, un segmento de su baranda hace de barrera. Las hojas secas bajo el tablero de uno de los tramos fijos. Un recuerdo de quienes lo construyeron y la fecha. Ojalá os hubiera hecho comprender la historia, mejor, la vida en cuerpo y alma de este hoy triste amasijo de hierros que a la orilla de su río aún espera revivir. Y ojalá que nuestro puente abandonado no acabe disolviéndose en un sueño.